Joe Dispensa, deja de ser tú, la ciencia de tu ser, tu yo cuántico. En la voz de Araceli Jueves, hacker mental facilitadora. Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente, todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente, en este caso como Newton y Descartes la llamaban, y la energía, materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia, mente, afecta la energía, materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderoso como para influir en la materia, porque a nivel básico eres energía con conciencia, eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo es todo, pero físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia, que son en sí mismas energía. Para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en la materia física, al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto, nosotros los observadores podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida. Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida, al convertirte en la versión idealizada de ti. En el campo cuántico estamos conectados a todo, como todo cuanto existe en el universo, nosotros también estamos conectados a un mar de información que se encuentra en una dimensión más allá del tiempo y el espacio.
En el campo cuántico no necesitamos estar en contacto con ningún elemento físico o ni siquiera cerca de él para afectarlo o para que nos afecte. El cuerpo físico se compone de patrones energéticos organizados o de información que forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Tú, como todo el mundo, emites un patrón energético característico o una impronta. En realidad, toda la materia está emitiendo siempre un determinado patrón energético y esta energía acarrea una información. Tus cambiantes estados mentales modifican de manera consciente o inconsciente esta impronta a cada instante, porque no eres solo un cuerpo físico, sino también una conciencia valiéndose de un cuerpo y un cerebro para expresar distintos estados mentales. Otra forma de ver la interconexión entre los seres humanos y el campo cuántico es por medio del concepto del entramado cuántico o la conexión no local cuántica. Básicamente, en cuanto dos partículas se vinculan de algún modo, siempre estarán unidas más allá del espacio y el tiempo. Por eso todo lo que se haga con una se hará con la otra, aunque estén separadas en el espacio. Y como los seres humanos también estamos hechos de partículas, estamos implícitamente conectados más allá del espacio y del tiempo. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Piensa en las implicaciones de este concepto. Si puedes asimilarlo, tendrás que aceptar que ese yo tuyo que existe en un probable futuro ya está conectado a tu yo actual, en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Si sigues leyendo, al terminar el libro, esta idea te parecerá de lo más normal. Una extraña ciencia. ¿Podemos influir en el pasado? Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos del futuro. En junio de 2000, el médico israelí Leonard Leibovitz realizó una prueba controlada aleatoria de doble ciego con 3.393 pacientes hospitalizados, divididos en un grupo de control y un grupo de intersección. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de estas personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes ejemplos de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo, porque no todo es siempre lo que parece. Leibovitz seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después los dividió al azar en dos grupos. Uno sería objeto de oraciones y el otro no. Comparó los resultados basándose en tres factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertes provocadas por la infección. A los pacientes objetos de oraciones, la fiebre les duró menos y fueron dados de alta más pronto. La diferencia entre la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante, aunque en el grupo objeto de oraciones el porcentaje de muertes fue menor. Es una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico. No obstante, hay otro elemento de esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en julio de 2000 un hospital tuviera más de 3,000 casos de pacientes hospitalizados por esta infección? Dejaban mucho que desear las condiciones de limpieza, o proliferó en él alguna clase de contagio. Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el año 2000, sino que, sin saberlo, rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996, de 4 a 10
años antes del experimento. Los pacientes objeto de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000 les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de este experimento reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos e incluso nuestras plegarias no solo afectan nuestro presente o futuro, sino también nuestro pasado. Este hecho nos lleva a una pregunta. Si rezaras o te centraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio y del tiempo. Nuestro estado del ser o estado mental, cuando mente y cuerpo son uno. En este libro me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser o un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos estado del ser y estado mental, tu cuerpo físico forma parte de este estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en el que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rige solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro el que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser, cuando la mente y cuerpo son uno. Como observador, el que afecta el mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Rain, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos como el ADN. Es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos. Decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayos que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación HeartMath de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro y muchas otras más. Habían descubierto junto con otros investigadores que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve descompensado y desorganizado. En cambio, emociones positivas como el amor y la dicha generan patrones sumamente regulares y organizados a los que los investigadores de HeartMath llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rain se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del HeartMath, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de estas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento, y después durante 2 minutos sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidas en agua
desionizada, pero al analizar las muestras no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas, un sentimiento de amor y agradecimiento, las combinaron con la intención de un pensamiento, de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, forma de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló y desenrolló hasta un 25%. En un tercer grupo de sujetos entrenados, el tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, solo utilizaron el pensamiento, la intención para afectar la materia. El resultado, las muestras de ADN no acusaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN. El otro grupo que generó una intención sin acompañarla de una emoción tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actuando como uno. Los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del HeartMath demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal, cuando combinamos una emoción elevada con corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro. Hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Los pensamientos y sentimientos enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica y los sentimientos como la carga magnética en el campo cuántico me parece muy útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente o inconsciente en la vida cotidiana? Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. Aquí está la figura 1E dentro de la página 48. Si tú deseas que comparta contigo este material digital, contáctame a través de mis redes sociales como Araceli Jueves y con gusto te lo compartiré. Viene un diagrama de posibilidades electromagnéticas o en el campo cuántico. Aquí nos ilustra cómo es que las posibilidades en el campo cuántico, la riqueza,
la salud, campo electromagnético, viene la figura de nosotros en el pasado, en el ahora y en el futuro. Y viene representando una nueva línea de tiempo. Esto es completamente visual, si tendrías que verlo dentro del PDF. La figura 1E nos dice que en el campo cuántico existen todas las posibilidades, experiencias, como un mar de infinitas posibilidades. Cuando cambias tu huella electromagnética para que coincida con la que ya existe en el campo, tu cuerpo es atraído por esta situación. Avanzas en una nueva línea del tiempo o la situación te encuentra a ti en una nueva realidad. Eso es lo que dice la figura. Obsérvala, pídeme el material. Si al cambiar tu estado del ser crearas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti. Para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente. Es muy sencillo. Nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetúan el mismo estado del ser, el cual crea las mismas conductas y la misma realidad. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de formas nuevas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Así haremos que la realidad que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como una posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo, con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Sé que es frustrante cuando nuestra vida parece ser una serie interminable de pequeñas variaciones con los mismos resultados negativos, pero mientras sigas siendo el mismo de siempre, mientras tu huella electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar obtener un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía. Para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones. Si deseas obtener un nuevo resultado, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. El cambio requiere coherencia. Alinea tus pensamientos y sentimientos. ¿En qué se parece tu estado del ser con un rayo láser? Esta comparación ilustra otra cosa que necesitas saber si quieres que tu vida cambie. Un rayo láser es el ejemplo de una señal muy coherente. Aquí, igual modo, página 50, aparece la figura 1F. Cuando las ondas están en fase y son rítmicas, son más potentes que cuando están desfasadas. Nos aparece la figura de cómo son las ondas coherentes y cómo son las ondas incoherentes. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal con ondas en fase. Los valles, puntos más bajos, y montes, puntos más altos, son paralelos. Cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas. Son coherentes o incoherentes. Con tus pensamientos y sentimientos ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces has intentado crear algo creyendo en tu mente que lo lograrías mientras el corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente, desfasada que estabas enviando? ¿Por qué no se manifestó nada en tu vida? Como acabas de ver en el estudio de HeartMath, la creación cuántica solo funciona cuando tus pensamientos están alineados con tus
pensamientos. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes y lo mismo ocurre con tus pensamientos, cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos, cuando tus pensamientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia una posibilidad, hacia una posible realidad que coincide con lo que tú deseas. En mis talleres suelo hablar con frecuencia de mi abuela, una mujer a la que yo adoraba. Era una italiana chapada a la antigua. Su sentimiento católico de culpa era tan fuerte como su costumbre de hacer salsa de tomate para acompañar la pasta. Estaba siempre rezando para que se cumplieran sus deseos y pensaba en cambiar de vida, pero el sentimiento de culpa que le habían inculcado en la infancia distorsionaba la señal que enviaba. Solo conseguía manifestar más razones para sentirse culpable. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo cuántico. A lo mejor quieres la abundancia, tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, no vas a atraer abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los pensamientos el lenguaje del cuerpo y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Voy a repetir esto. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cuerpo. Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta. Y cuando la mente va en contra del cuerpo o viceversa, el campo no responde de forma coherente. Pero cuando la mente y el cuerpo actúan unidos, cuando nuestros pensamientos son afines a nuestros sentimientos, cuando nos encontramos en un nuevo estado del ser, estamos enviando una señal coherente a la antena de lo invisible, porque los resultados cuánticos deben sorprendernos. ¿Por qué los resultados cuánticos deben sorprendernos? Hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Para poder cambiar nuestra realidad, los resultados que atraemos deben sorprendernos, incluso dejarnos pasmados en su forma de manifestarse. No debemos intentar predecir nunca cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben llegar inesperadamente, despertarnos del sueño, de la realidad rutinaria a la que nos hemos acostumbrado. Estas manifestaciones tienen que dejarnos convencidos de que nuestra conciencia ha entrado en contacto con el campo cuántico de inteligencia para inspirarnos a volver a hacerlo. El proceso creativo tiene esta parte tan agradable. ¿Por qué habrías de querer tener una sorpresa cuántica? Porque si puedes prever un acontecimiento, ya no es una novedad, sino algo rutinario y automático. Y esta experiencia ya la has vivido de sobra. Si puedes predecirlo, significa que tu yo de siempre ha creado el mismo resultado de siempre. De hecho, si intentas controlar cómo ocurrirá un resultado, te estás conduciendo como un newtoniano. La física clásica, newtoniano, consistía en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. Era una cuestión de causa y efecto. ¿Qué significa conducirse como un newtoniano cuando lo aplicas a tu capacidad de crear? Quiere decir que el mundo exterior está controlando tu mundo interior, pensamientos, sentimientos. Esto es la causa y el efecto. En su lugar, si cambias tu mundo interior, el modo de pensar y sentir, verás que el mundo exterior
cambia gracias a tus esfuerzos. Intenta crear una experiencia nueva y desconocida en tu vida. Y cuando te ocurra de manera inesperada, te llevarás una grata sorpresa. Significará que te acabas de convertir en un creador cuántico, que has pasado de la causa y efecto a causar un efecto. Mantén una clara intención de lo que quieres, pero deja que el imprevisible campo cuántico se ocupe de los detalles del cómo se manifestará. Deja que organice un acontecimiento en tu vida del modo más apropiado para ti. En el caso de esperar algo, espera solo lo inesperado. Entrégate, confía en el campo cuántico y no intentes decidir cómo la situación deseada caerá en tu vida. Este es el mayor obstáculo que la mayoría de personas debemos superar, porque los seres humanos siempre queremos controlar una realidad futura intentando crear cómo ocurrió una realidad pasada. La creación cuántica. Antes de alcanzar un resultado, agradécelo. Acabo de hablar de alinear los pensamientos con los sentimientos para crear el resultado deseado, sin preocuparnos de los detalles de cómo se manifestará la situación. Es todo un acto de fe que debemos hacer si queremos cambiar una vida rutinaria y previsible por una vida feliz con experiencias nuevas y sorpresas cuánticas. Pero todos necesitamos hacer otro acto de fe para crear lo que deseamos. ¿En qué circunstancias te sientes agradecido? Tal vez respondas, doy gracias por la familia, la casa bonita, los amigos y el trabajo que tengo. Lo que todo esto tiene en común es que ya está en tu vida. Por lo general nos sentimos agradecidos por algo que ha ocurrido o que ya está presente en nuestra vida. A ti y a mí nos han hecho creer que necesitamos una razón para ser felices, un motivo para sentirnos agradecidos y una causa para sentir amor, que la realidad exterior es lo que nos hace sentir distintos por dentro. Es el modelo newtoniano, pero el nuevo modelo de realidad nos reta, como creadores cuánticos a cambiar algo en nuestro interior, en la mente y el cuerpo, en los pensamientos y sentimientos, antes de experimentar la evidencia física con nuestros sentidos. ¿Puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir las emociones elevadas que te produce? ¿Puedes imaginarte esa realidad tan plenamente que empieces a estar ahora en esa vida futura? En términos de la creación cuántica, puedes sentirte agradecido porque algo que existe como una posible situación en el campo cuántico, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, estás pasando de la causa y el efecto, querer que algo del exterior te produzca un cambio interior, a causar un efecto, cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el exterior. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, le transmites al campo la señal de que esta situación ya ha ocurrido. La gratitud no es tan solo un proceso mental intelectual. Debes sentir como si lo que deseas ya existiera en tu realidad en este instante. Tu cuerpo, que solo entiende los sentimientos, debe estar convencido de estar experimentando el resultado emocional de la situación futura. La inteligencia universal y el campo cuántico. Espero que a estas alturas ya estés de acuerdo con algunos conceptos básicos del modelo cuántico, que toda realidad física no es más que energía que existe en una inmensa red interconectada más allá
del espacio y el tiempo. Esta red, el campo cuántico, contiene todas las posibilidades y nosotros podemos hacer que se materialicen por medio de nuestros pensamientos, conciencia, observación, sentimientos y estado del ser. Pero la realidad no es más que fuerzas electromagnéticas indiferentes, actuando y respondiéndose las unas a las otras. ¿Es el espíritu que nos anima simplemente una función biológica aleatoria? He mantenido conversaciones con personas que así lo creían. Al final, la discusión nos llevó a un diálogo parecido a este. ¿De dónde viene la inteligencia que hace que nuestro corazón siga latiendo? Forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Dónde se encuentra este sistema? En el cerebro. El sistema límbico del cerebro forma parte del sistema nervioso autónomo. Y en el cerebro, ¿hay algunos tejidos que sean responsables de que el corazón siga latiendo? Sí. ¿De qué están hechos estos tejidos? De células. ¿De qué están hechas estas células? De moléculas. ¿De qué están hechas estas moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos estos átomos? De partículas subatómicas. ¿Y de qué se componen principalmente estas partículas subatómicas? De energía. Cuando llegamos a la conclusión de que nuestro vehículo fisiológico está hecho de lo mismo que el resto del universo, y estas personas se topan con la idea de que lo que anima al cuerpo es una forma de energía, el mismo 99,999999% de nada del que se compone el universo físico. Se encogen de hombros y se alejan sin más. O bien aceptan la idea de que en toda la realidad física hay un principio unificador. ¿No te parece irónico que centremos toda nuestra atención en el 0,001% de la realidad física? ¿Estamos pasando algo por alto? Si esta nada se compone de ondas de energía que acarrean información y esta fuerza organiza nuestras estructuras físicas y su funcionamiento, en este caso tiene sentido referirse al campo cuántico como una inteligencia invisible. Y dado que la energía es la base de cualquier realidad física, la inteligencia que acabo de describirte se ha organizado así misma en materia. Considera la conversación anterior como una plantilla de cómo esta inteligencia ha construido la realidad. El campo cuántico es energía potencial invisible, capaz de organizarse a partir de ella en partículas subatómicas, átomos, moléculas y por último en cualquier cosa del universo. Desde una perspectiva fisiológica, organiza las moléculas en células, los tejidos, órganos, sistemas y por último en el cuerpo como un todo. Es decir, esta energía potencial se origina como frecuencias de patrones de onda hasta aparecer como sólida. Esta inteligencia universal es la que da vida al campo cuántico y a todo cuanto hay en él. Como a ti y a mí, esta fuerza es la mente universal que anima cada aspecto del universo material. Esta inteligencia es la que hace que el corazón nos siga latiendo y el estómago dirigiendo la comida y la que supervisa la cantidad incalculable de reacciones químicas por segundo que se dan en cada célula. Esta conciencia es también la que anima a los árboles a producir frutos y a las lejanas galaxias a formarse y desintegrarse. Como existen en cualquier momento y lugar y actúan en nuestro interior y en el exterior, esta inteligencia es tanto personal como universal. Al ser una extensión de esta inteligencia, podemos emularla.
Ten presente que esta inteligencia universal posee una conciencia o conciencia. Ten presente que esta inteligencia universal posee una conciencia o conciencia. La diferencia es en la S. Radio escuchas. La misma que la que nos convierte a nosotros en individuos. Audio escuchas. Aunque esta fuerza sea universal y objetiva, tiene una conciencia. Es consciente de sí misma y posee la capacidad de moverse y actuar en el universo material. También es plenamente consciente a todos los niveles, no solo de sí misma, sino también de ti y de mí, como esta conciencia que se da cuenta de todo, nos observa y nos presta atención. Conoce nuestros pensamientos, sueños, conductas y deseos. Observa todo cuanto tiene forma física. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha experimentado un interés profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? He hablado de dos aspectos de la conciencia: la conciencia inteligencia objetiva del campo cuántico y la conciencia subjetiva individual que nos permite ser autoconscientes y tener libre albedrío. Cuando emulamos las propiedades de esta conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. Cuando vibramos con esta inteligencia amorosa, nos volvemos como ella. Esta inteligencia organizará entonces una situación, una respuesta energética que coincida con la señal que nuestra mente subjetiva envía al campo cuántico. Cuando nuestra voluntad coincide con la suya, cuando nuestra mente coincide con la suya, cuando nuestro amor por la vida coincide con el suyo, estamos expresando esta conciencia universal. Nos convertimos en el poder superior que trasciende el pasado, sana el presente y nos abre las puertas al futuro. Recibimos lo que enviamos. La orquestación de los acontecimientos funciona en nuestra vida de la siguiente manera. Si hemos sufrido y en la mente y el cuerpo conservamos este sufrimiento y lo expresamos con nuestros pensamientos y sentimientos, estamos enviando esta huella energética al campo cuántico. La inteligencia universal nos responde enviando a nuestra vida otro evento que reproducirá la misma respuesta intelectual y emocional. Nuestros pensamientos envían la señal, estoy sufriendo, y nuestras emociones, estoy sufriendo, atraen en nuestra vida una situación que coincide con esta frecuencia emocional, es decir, una buena razón para sufrir en realidad. En realidad, los seres humanos estamos pidiendo constantemente a la inteligencia universal que nos demuestre su existencia y ella nos está enviando la respuesta en el mundo exterior todo el tiempo. Tal es nuestro poder. La pregunta esencial de este libro es: ¿por qué no enviamos una señal que produzca un resultado positivo? ¿Cómo podemos cambiar para que la señal que enviamos coincida con lo que queremos crear en nuestra vida? Cambiaremos cuando nos comprometamos plenamente a creer que al elegir el pensamiento señal que enviamos, produciremos un efecto perceptible e inesperado. Esta inteligencia objetiva no nos castiga por nuestros pecados, es decir, por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, sino por medio de ellos. Cuando enviamos al campo una señal basada en pensamientos y sentimientos como el sufrimiento generados por alguna experiencia desagradable del pasado,
No es extraño que el campo cuántico nos responda de la misma manera negativa. ¿Cuántas veces has pronunciado estas palabras u otras parecidas? No me lo puedo creer. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Basándote en tus nuevos conocimientos de la naturaleza, de la realidad, ¿ves ahora que esta afirmación refleja que estás aceptando el modelo newtoniano cartesiano en el que eres víctima de la causa y el efecto? ¿Ves que eres totalmente capaz de causar un efecto? ¿Ves que en vez de responder de este modo, podrías preguntarte, ¿cómo puedes pensar, sentir y actuar de distinta forma para producir el efecto resultado deseado? Nuestra misión es pasar a un estado de conciencia que nos permita conectar con la inteligencia universal, contactar directamente con el campo de posibilidades y enviar la señal clara de que esperamos cambiar de verdad y ver los resultados que deseamos en forma de respuesta del campo cuántico en nuestra vida. Pide una respuesta cuántica. Cuando crees algo, pídele una señal a la conciencia cuántica con la que has contactado. Atrévete a pedirle que en tu vida ocurran sincronicidades en cuanto a los resultados que deseas. Así estás siendo lo bastante audaz como para querer saber que esta conciencia es real y que es consciente de tus esfuerzos. En cuanto lo aceptas, puedes crear en un estado de felicidad e inspiración. Este principio nos pide que aplicando lo que creemos saber, nos entregamos a lo desconocido y luego observamos los efectos en nuestra vida en forma de respuesta. Y esta es la mejor forma de aprender, cuando recibimos señales positivas, cuando vemos que las circunstancias exteriores de nuestra vida cambian favorablemente. Sabemos que lo que hemos hecho en nuestro interior ha funcionado. Por supuesto, recordaremos lo que hicimos para poder repetirlo. Cuando empieces a ver una respuesta del campo cuántico en tu vida, sé como un científico descubriendo algo. ¿Por qué no observar cualquier cambio para ver que el universo te ayuda en tus esfuerzos y te demuestra lo poderoso que eres? ¿Cómo puedes conectar con este estado de conciencia? La física cuántica es un sinsentido. La física newtoniana postulaba que siempre se dan series lineales de interacciones previsibles y repetibles, como por ejemplo, si A más B es igual a C, en tal caso C más D más E es igual a F, pero en el extraño mundo del modelo cuántico de la realidad, todo está intercomunicándose en un campo de información entre tejido holísticamente que se encuentra en una dimensión superior, más allá del espacio y el tiempo, tal como nosotros lo conocemos. ¡Caramba! La física cuántica es tan difícil de entender, entre otras razones, porque durante años hemos tenido la costumbre de pensar basándonos en nuestros sentidos. Pero si evaluamos y confirmamos la realidad con nuestros sentidos, nos quedaremos atrapados en el paradigma newtoniano. En su lugar, el modelo cuántico nos exige comprender la realidad sin basarnos en los sentidos. La física cuántica es un sinsentido. Cuando creamos una realidad futura con el modelo cuántico, nuestros sentidos son los últimos en enterarse de lo que la mente ha creado. Lo último que captamos es la respuesta sensorial. ¿Por qué?
El cuánto es una realidad multidimensional que existe más allá de nuestros sentidos, en el reino de lo sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Para entrar en esta esfera y crear algo desde este paradigma, debes olvidarte del cuerpo durante un rato. También debes de fijarte en el mundo exterior, en todas las cosas con las que te identificas en tu vida. Debes dejar de fijarte en ello. Tu pareja, tus hijos, tus bienes y tus problemas forman parte de esta identidad tuya. A través de todo ello, te identificas con el mundo exterior. Y en último lugar, debes olvidarte del tiempo lineal. Es decir, en cuanto observes una posible experiencia futura, tienes que estar tan presente que tu mente ya no piense en los recuerdos del pasado ni en las expectativas de tu rutina futura. ¿No te pareció irónico que para influir en tu realidad, entorno, sanar tu cuerpo o cambiar una situación del futuro, tiempo, tengas que dejar de aferrarte al mundo exterior sin espacio, perder la conciencia corpórea sin cuerpo y desconectar del tiempo sin tiempo para convertirte en conciencia pura? Si lo logras, podrás controlar el entorno, el cuerpo y el tiempo. Yo los llamo cariñosamente los tres grandes. Y como el mundo subatómico del campo cuántico está hecho de conciencia, solo puedes entrar en él con una conciencia pura. No puedes cruzar la puerta del campo cuántico como alguien. Debes entrar como nadie. Tu cerebro tiene la capacidad innata de aprender esta habilidad. Sigue leyendo. Cuando comprendas que estás plenamente equipado para hacerlo, dejes atrás este mundo y entres en una nueva realidad más allá del espacio y el tiempo, te sentirás inspirado a aplicarla en tu vida. Trascendiendo el espacio y el tiempo. ¿Qué significa trascender el espacio y el tiempo? El espacio y el tiempo son construcciones mentales que los humanos hemos creado para explicar fenómenos físicos que implican el lugar ocupado por los cuerpos y nuestra sensación de lo temporal. Cuando hablamos de un vaso que está encima de la mesa, nos referimos a él en términos del lugar que ocupa en el espacio y del tiempo que lleva ocupándolo. Los seres humanos estamos obsesionados con estos dos conceptos. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos estando allí? ¿Cuánto tiempo lo seguiremos estando? ¿A dónde iremos después? Aunque no percibamos el tiempo, lo sentimos discurrir al igual que notamos el lugar que ocupamos en el espacio. Sentimos los segundos, los minutos y las horas transcurriendo. Al igual que sentimos nuestro cuerpo recostado en la silla y nuestros pies apoyados en el suelo. En el campo cuántico, las posibilidades infinitas para materializar una realidad existen más allá del tiempo y el espacio, porque una realidad potencial aún no existe. Si no existe, no ocupa un lugar en el espacio ni una posición en el tiempo. Cualquier cosa sin una existencia material, si sus ondas de posibilidad no se han colapsado en una realidad de partícula, existe más allá del espacio y el tiempo. Como el campo cuántico no es más que probabilidades inmateriales, está más allá del espacio y el tiempo. Pero en cuanto observamos una de estas posibilidades infinitas y la materializamos en nuestra realidad, adquiere estas dos características. Para entrar en el campo, entra en un estado parecido. Fenomenal.
tenemos el poder de materializar una realidad elegida, seleccionándola del campo cuántico, pero es necesario entrar de algún modo en él. Siempre estamos conectados al campo cuántico, pero ¿cómo podemos hacer que nos responda? Si estamos siempre irradiando energía y enviando, por lo tanto, información al campo y recibiendo la suya, ¿cómo podemos comunicarnos mejor con él? En los siguientes capítulos me extenderé más en cómo entrar en el campo cuántico. Por ahora, lo único que necesitas saber es que para entrar en el campo que existe más allá del espacio y el tiempo, debes entrar en un estado parecido al suyo. ¿Has tenido alguna vez experiencias en la que el tiempo y el espacio parecían desaparecer? Piensa en cuando conduces ensimismado en tus preocupaciones. En esta situación te olvidas del cuerpo, dejas de ser consciente de cómo te sientes en el espacio, te olvidas del entorno en el mundo exterior, desaparece y pierdes la noción del tiempo. No tienes idea del tiempo que llevas en trance. En momentos como estos, te encontrabas en el umbral de la puerta que te permite entrar en el campo cuántico y trabajar en la inteligencia universal. En realidad ya has hecho que tu pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Más adelante te enseñaré cómo entrar en este estado de conciencia regularmente para acceder al campo y comunicarte de manera más directa con la inteligencia universal que todo lo anima. Cambia tu mente, cambia tu vida. En este capítulo he hablado de la teoría según la cual mente y materia son dos cosas distintas y del modelo cuántico que afirma que son lo mismo. La mente es materia y la materia es mente. Todas las veces que intentaste cambiar en el pasado, fracasaste. Quizá porque tu forma de pensar era limitada. Seguramente creías que lo que necesitabas era que las circunstancias exteriores cambiaran. Si no tuviera tantos compromisos, perdería kilos que me sobraran y entonces sería feliz. Todos hemos manifestado alguna variación de este tema. Si pasara esto, ocurriera aquello, causa y efecto. Y si lograras cambiar tu mente, tus pensamientos y tus sentimientos y tu forma de ser más allá de los límites del espacio y el tiempo, y si pudieras cambiar adelantándote al tiempo y viendo los efectos de estos cambios interiores en el mundo exterior, puedes lograrlo. Lo que ha cambiado mi vida de manera profunda y positiva, y la de muchas otras personas, es entender que cambiar nuestra mente y tener, por lo tanto, nuevas experiencias y obtener nuevas percepciones no es más que una cuestión de dejar el hábito de ser el mismo de siempre. Cuando trasciendes tus sentidos, cuando entiendes que no estás limitado por las cadenas de tu pasado, cuando llevas una vida más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo, todo es posible y la inteligencia universal que anima todo cuanto existe te sorprenderá y deleitará. Lo único que desea es ofrecerte lo que tú quieres. Es decir, cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Un niño pequeño los conducirá. Antes de seguir, me gustaría compartir una historia que ilustra lo poderoso y eficaz que es estar en contacto con la inteligencia superior para cambiar una parte esencial de tu vida. Mis hijos, que ahora ya son jóvenes adultos, han usado una meditación parecida al proceso que describo en la tercera parte del libro. La práctica de estas técnicas les ha hecho vivir aventuras asombrosas. Desde que eran pequeños, acordamos que se esforzarían en crear cosas materiales o situaciones que desearan vivir, pero la regla era que yo no interferiría ni les ayudaría a producir el resultado.
Tendrían que crear las realidades deseadas valiéndose de la mente e interactuando con el campo cuántico. Mi hija veinteañera estudia Bellas Artes en la universidad. Una primavera le pregunté qué quería manifestar para las siguientes vacaciones de verano. Tenía una larga lista. En lugar de buscar un trabajo para el verano cerca de donde vive, como los estudiantes suelen hacer, quería trabajar en Italia, aprender y vivir nuevas experiencias, visitar al menos 6 ciudades italianas y pasar una semana en Florencia, donde vivían algunas de sus amigas. Quería trabajar las 6 primeras semanas del verano para ganar un buen sueldo y pasar el resto de las vacaciones en casa. Le aconsejé que visualizara con claridad lo que quería y le recordé que la inteligencia universal organizaría el modo en que se hiciese realidad su sueño estival. Ella se ocuparía del qué y la conciencia superior se encargaría del cómo. Como mi hija tiene ya práctica en el arte de imaginar y sentir la experiencia deseada antes de que ocurra, me limité a recordarle que además de establecer cada día la intención de cómo quería que fuera aquel verano, las personas que vería, los acontecimientos que sucederían, los lugares que visitaría, sintieran estas experiencias. Le pedí que creara la visión en su mente y hasta que fuera tan clara y real que sus pensamientos se volvieran la propia experiencia y las sinapsis de su cerebro hicieran las conexiones para registrar aquella información como si fuera una realidad. Si seguía siendo la chica que soñaba en el dormitorio de la universidad con ir a Italia, seguiría siendo la misma de siempre, viviendo la misma realidad. Por eso, aunque fuera aún marzo, debíamos empezar a ser aquella joven que había estado en Italia la mitad del verano. No hay ningún problema, exclamó mi hija. En el pasado había creado otras experiencias deseadas, como salir en un videoclip musical y comprarse todo lo que le apeteciera sin tener que preocuparse por el dinero. Ambas cosas se habían materializado en su vida a la perfección. A continuación le recordé, después de crear mentalmente la experiencia, no te levantes siendo la misma de siempre, levántate como si acabaras de vivir el verano más fabuloso de tu vida. Lo he pillado, me respondió. Comprendió que le estaba recordando que cambiaría a diario un nuevo estado del ser y después de cada creación mental debía vivir ese día sintiéndose profundamente agradecida por haber tenido aquella experiencia. Mi hija me llamó al cabo de varias semanas. Papá, la universidad da un curso de verano de historia del arte en Italia. El curso y los gastos cuestan $7,000, pero me lo dejan por 4,000. ¿Podrías ayudarme a pagarlo? Yo siempre ayudo a mi hija, pero esta situación no era lo que ella se había fijado en un principio como objetivo. Estaba intentando controlar el resultado de ese posible destino en vez de dejar que el campo cuántico organizara los acontecimientos. Le aconsejé que se olvidara del viaje a Italia y que pensara, sintiera, hablara y soñara en italiano hasta vivir plenamente la experiencia. Varias semanas más tarde me volvió a llamar entusiasmada. Mientras estaba en la biblioteca charlando con su profesora de historia del arte, se habían puesto a conversar en italiano. Las dos lo hablan con fluidez. Su profesora le dijo de pronto, por cierto, un colega al que conozco necesita a alguien para enseñar italiano básico a varios estudiantes americanos que estudiarán este verano en Italia. Por supuesto, la contrataron para el trabajo y lo mejor de todo es que además de pagarle por las clases de italiano, con todos los gastos cubiertos, pudo estar en 6 ciudades de Italia durante 6 semanas. Se pasó la última semana en Florencia y volvió a casa la segunda mitad del verano. Había hecho realidad el trabajo de sus sueños y cada aspecto de su versión original, de su visión original. No fue el caso típico de una joven buscando esta oportunidad con determinación, empeñada en encontrar un plan,
navegando por internet, persiguiendo a los profesores y todo lo demás. En lugar de seguir la causa y el efecto, mi hija cambió su estado del ser hasta el punto de causar el efecto. Estaba viviendo, estaba viviendo según la ley cuántica. A medida que se conectaba electromagnéticamente con el destino deseado que existía en el cuanto, su cuerpo fue atraído hacia la situación futura. La experiencia la encontró a ella. El resultado fue imprevisible. Llegó de la forma más inesperada. Fue una sincronización y sin duda procedía de los esfuerzos interiores de mi hija. Piensa en ello un momento. ¿Qué oportunidades están esperando encontrarte? ¿Quién estás siendo en este momento y en cualquier otro? Tu estado del ser actual atraerá todo lo que deseas. ¿Puedes cambiar tu estado del ser? Y en cuanto habites una nueva mente, ¿puedes contemplar un nuevo destino? Encontrarás las respuestas en el resto del libro.